tema de la dirigida número 1 es cuentas nacionales o contabilidad nacional, donde nos ocupamos de ver cómo se calculan las principales variables macroeconómicas, como el PBI, la inflación, el crecimiento económico, esas pequeñas cositas que vamos a utilizar todo el semestre y, bueno, vamos a utilizar el resto de su vida. Van a hablar sobre PBI, inflación, crecimiento durante toda su carrera. Entonces, leamos. La primera pregunta nos dice, la economía del país O, perdón, este 2022, estoy leyendo otro semestre. Semestre 2022-2. Acá está. ¿Cuáles de las siguientes transacciones se contabilizan en el PBI? Entonces, en teoría, han visto que el PBI es el Producto Interno, en otros países le dicen PIB, es lo mismo en realidad. PBI. Y el PBI es el Producto Bruto Interno. Y se define como la sumatoria del valor de todos los productos que se han producido en un país durante un periodo determinado. Entonces, usualmente es durante un año, entonces el PBI de un año en el Perú, ¿no? Todo lo que se ha producido en el Perú durante el año 2021. Digamos. Entonces, tenemos que considerar todos los bienes, exactamente, todos los bienes. Entonces, leamos los enunciados. Dice, el pan consumido por las familias peruanas. Sí, ¿no? El pan consumido en un año por las familias peruanas se ha tenido que producir, entonces se contabiliza en el PBI peruano. Luego, el segundo me dice, las pensiones de jubilación. Las pensiones de jubilación no se consideran en el PBI. ¿Por qué? Porque las pensiones de jubilación son solamente transferencias de dinero de un periodo a otro periodo. Las personas trabajan durante su vida profesional y una parte solo ponen en una AFP o lo pagan a la ONP y les devuelven ese dinero cuando ya no trabajan, cuando ya son mayores. Entonces, no les pagan esa cantidad, quizás con una tasa de interés, ¿no? o un monto fijo. Entonces, las personas de jubilación no es un valor que se produce este año, sino es un monto de dinero que tú te has transferido del pasado, ¿no? Has trabajado en el pasado, has ahorrado esa plata en el pasado y ahora te la devuelven en este periodo. Las pensiones de jubilación no se miden, no se contabilizan en el PBI de este año, de un año en particular. Luego, el sueldo de los maestros de las escuelas privadas. Eso sí se incluye en el PBI, ¿no? Porque es fruto del trabajo, de la producción de educación de un año determinado. El contrabando no se contabiliza porque es una actividad que no se puede medir y además que es ilegal, ¿no? Entonces las actividades ilegales no se contabilizan en el PBI. Lo que es contrabando, producción de drogas, todo eso, no se mide en el PBI. En teoría, la producción de drogas sí se produce en el Perú, ¿no? Sí genera empleo, genera ingresos, genera entrada de divisas, pero al menos en el Perú no se mide las actividades ilegales. Entonces el contrabando no se mide, no se incluye en el PBI. Luego, la venta de una finca. Entonces, cuando la gente vende un bien que es de segundo uso, eso no se contabiliza en ese año. Entonces, la venta de una finca no entra en el PBI de este año. ¿Por qué? Porque la finca ya fue construida en el pasado. La producción de esa finca estuvo en el pasado. Lo que estoy haciendo ahora al venderla es simplemente transferir la propiedad. No estoy produciendo una nueva finca. Entonces, la venta de una finca no entra en el PBI actual. Luego, el premio de la tinca. El premio de la tinca, ¿ustedes creen que entra? Que no entra en el PBI.
Argentina. Si yo me gano la tinca, eso va a entrar eh, al PBI. En realidad, el monto que una persona gana en la tinca no entra en el PBI. Lo que sí puede entrar es lo que genera como ingresos la empresa que vende estos tickets de lotería. Entonces, si la empresa, que es Intralot, creo que vende la tinca, vende 1 millón de soles, o no sé, 100 millones de soles al año, eso sí entra eh, a la contabilidad del PBI. Pero si yo gano la tinca, en realidad lo que está pasando es que me está transfiriendo dinero eh, una empresa a mí, no porque haya producido, sino simplemente porque eh, he ganado un sorteo y me está transfiriendo. Entonces, el premio en sí no es parte del PBI. Lo que sí es el PBI es lo que recauda, lo que genera de ingresos la empresa que hace esos sorteos. ¿Qué más? La exportación de espárragos, sí, eso sí entra en el PBI porque es producción que se hace en el Perú. No se consume en el Perú, pero sí se produce en el Perú. Entonces, eso sí entraría en el PBI. Entonces, repasemos. El pan consumido sí entra en el PBI. Las pensiones de jubilación no entran en el PBI. El sueldo de los maestros sí entra en el PBI. El contrabando, al ser ilegal, no entra en el PBI. La venta de una finca no entra en el PBI porque la finca ha sido construida en el pasado. El premio de la tinca no entra en el PBI. Las exportaciones de espárragos sí entran en el PBI. Entonces, esa sería la pregunta 1. Profesor, una pregunta. Dime. Explicó que la tinta sí entra si es que se refiere al costo de producción, ¿no? De la misma empresa, no tanto el dinero que transfieren. ¿Cómo me Claro. tendría que ser el enunciado para yo decir que sí entra en el PBI? Uh-huh. Acá está el enunciado dice el premio, es decir, lo que recibe la persona que gana el sorteo, ¿no? Esa Ajá, parte no entra. Pero si dijera, por ejemplo, eh, la recaudación por ventas de la empresa Tinta, ahí sí entraría. ok, ok. La lógica La, está en esto de lo que puede invertir la empresa en los boletos, en los trabajadores, todo ese costo de claro, producción. todo Ya, eso sí entra. ya listo. Muy bien. Entonces, ahora, antes de continuar, quiero mostrarles, ustedes tienen que leer dos textos, ¿no? Un texto que es sobre la población venezolana y otro texto que es sobre el PBI, ¿no? Mm, sobre el INEI, ¿no? Sobre cómo se mide el PBI. Entonces, haciendo un resumen rapidísimo de esa lectura, lo más importante es que hay tres formas de medir el PBI. Uno, por el lado del gasto, se puede medir el PBI por el lado de los ingresos, se puede medir el PBI por el lado del valor agregado. Es decir, el PBI puede ser la suma de todo lo que gastan los agentes económicos en la economía. Las familias gastan en bienes de consumo, las empresas gastan en inversión, el gobierno hace gasto público y el sector externo nos compra exportaciones. Nosotros le vendemos importaciones. La diferencia entre exportaciones es exportaciones netas. Entonces, eso es una forma de medir el PBI, sumando lo que gastan los agentes económicos, familias, empresas, gobierno y sector externo. Por el lado de los ingresos, el PBI se calcula sumando los ingresos de los agentes económicos. ¿Qué gana un trabajador del sector privado público? Un salario, ¿no? O remuneraciones. Remuneraciones. ¿Qué gana alguien que tiene su casa y lo alquila? Gana una renta, ¿no? Una alquiler. ¿Qué gana alguien que depositó su plata en el banco?
gana unos intereses, ¿no? Intereses de, no se le pagan 7, 8% de tasa de interés si tienes tu plata en el banco. ¿Qué más? No sé. Yo tengo una máquina, un tractor y lo alquilo. ¿Qué me pagan por eso? Un alquiler. Entonces la sumatoria de todos los ingresos de las personas también corresponde al PBI. ¿Y por qué por el lado del gasto y por el lado del ingreso es lo mismo o va a salir lo mismo? Porque todo lo que las personas gastan en comprar un bien se va a traducir en ingresos para otra persona, ¿no? Si yo gasto en comprar un almuerzo, es igual al ingreso que recibe la señora que me vende el menú. Si yo compro un automóvil, eso va a ser un monto igual a lo que es ingreso para la tienda que me vendió el automóvil. Entonces, por eso es que es equivalente. Luego, por el valor agregado, también se le llama eh, PBI por el lado de los sectorial, PBI sectorial. Eso quiere decir cada sector económico cuánto valor agregado está aumentando a la producción. Se va a decir acá, PBI es la sumatoria de valor agregado de cada sector económico. Desde el sector económico 1 hasta el último sector económico. Por ejemplo, cuando yo estoy produciendo un pan, lo primero que debe suceder para producir un pan es que se produzca el trigo, ¿no? Entonces, el sector agrícola produce trigo. Luego, el sector, no sé, ¿cómo se llama? Industrial, agarra el trigo y lo transforma en harina. Entonces, al transformar el trigo en harina, el sector industrial está cambiando, está modificando el bien, dándole un valor agregado. Luego viene el sector servicios, en particular los panaderos, y transforman el pan, transforman la harina en pan. Entonces, cada sector está aumentándole valor eh, a la economía. Luego, seguro, ese pan va a ser trasladado a una tienda, entonces el transportista, el sector transportes, va a agregar valor. Entonces, a eso se refiere con el valor agregado. Cada sector económico, al hacer transformaciones de insumos a bienes, está agregando valor. Y, por ejemplo, si yo tengo un pan, no sé, que cuesta un sol, supongamos, ese valor del pan, parte se va a ir para pagar al agricultor, al sector agrícola, parte se va a ir a pagar eh, al sector industrial que lo transformó en harina, parte se va a ir al sector servicios, al panadero, y parte se va a ir al transportista, al sector transportes que movilizó el bien a la tienda. Entonces, si se dan cuenta, si una persona gasta en comprar panes, en realidad ese ingreso o ese gasto que hace de un sol se va a repartir entre los sectores económicos. Por eso que también es equivalente. Es equivalente a estos tres métodos, por el lado del gasto, por el lado de los ingresos y por el lado del valor agregado. La pregunta es, teóricamente, estas tres formas de medir el PBI, de calcular el PBI, son equivalentes, ¿no? Si yo mido por cualquiera de estos métodos, me debería salir el mismo valor. En el caso del Perú, se miden las tres formas, pero algunas de ellas son más fáciles que otras. Veamos. Si yo quiero medir el PBI por el lado del gasto, ¿qué debería hacer? Voy y pregunto a las empresas cuánto han invertido. Pero el problema es que esa información solamente está para empresas formales, ¿no? Yo le puedo preguntar cuánto han invertido las empresas formales. Pues las informales no tengo información, no tengo una base de datos sobre ellas. Entonces, esta variable inversión no la puedo medir del todo bien en el Perú, porque es muy informal. Lo que gasta el Estado, sí lo puedo medir perfectamente, ¿no? Porque todo está registrado en el portal del MEF. Lo que
exportamos e importamos también se puede medir fácilmente. Simplemente voy a la aduana y pregunto cuántas exportaciones y cuántas importaciones ha habido y ya está, ¿no? Entonces, gasto del gobierno, exportaciones netas son fáciles de medir, inversión no es tan fácil de medir, y el consumo tampoco es fácil de medir, ¿no? Porque hay un montón de familias muy distintas entre ellas, pero yo me puedo aproximar a eso con las encuestas nacionales de hogares, ¿no? En las encuestas nacionales de hogares, las ENAOS, el INEI le pregunta a las familias cuánto consumiste de golosinas, cuánto consumiste de arroz, cuánto consumiste de azúcar, cuánto consumiste de café. Entonces, con eso se puede calcular el gasto de los hogares. Pero como se dan cuenta, es una aproximación, ¿no? No es fijo. Entonces, calcular por el lado del gasto es un poquito difícil a veces. Veamos por el lado de los ingresos. Si yo quiero calcular por el lado de los ingresos, resulta que yo voy a saber los salarios y las remuneraciones de las personas que están en planilla. Pero aquellas personas que no tienen un contrato, que no están en planillas, no puedo saber sus salarios exactos. Entonces, no voy a poder medir bien mis salarios y remuneraciones. Quizás un aproximado, pero no exacto. Rentas, ¿no? Las personas alquilan su casa, su departamento, eh, pero lamentablemente en el Perú la mayoría de esos contratos son informales, ¿no? No te dan un recibo por alquiler, entonces también no es fácil medir. Los pagos por interés, ¿no? Yo tengo un ahorro y lo pongo al banco, eso sí, ¿no? Eso está bien medido porque los bancos tienen registros. Los alquileres de maquinarias, lamentablemente, si yo alquilo ahorita un automóvil, si lo alquilo a una empresa seria, sí me van a dar una boleta, pero si lo alquilo, no sé, eh, a un informal, no me va a dar ningún recibo y no hay registro. Entonces, parece que medir por el lado de los ingresos es más difícil. Si yo quiero medir por el lado del valor agregado, voy eh, a las empresas del sector agrícola y pregunto cuánto han producido. Voy y pregunto al sector panadero cuánto han producido. Voy al sector transportes y pregunto cuánto han producido. Pero todos los sectores, de alguna forma, tienen gran parte de informalidad. Entonces también es difícil medirlo por el lado del valor agregado. Por eso es que en el Perú, eh, las formas que más la forma principal que se mide el PBI es por el lado del gasto. Los otros también se calculan, pero no son tan confiables. Entonces, si ustedes van a trabajar algún día en el BCR o en el INEI, seguro se van a dar cuenta que hacen un cálculo con el PBI del lado del gasto, un cálculo con el PBI del lado del ingreso y un cálculo con el PBI con valor agregado. Y no necesariamente van a coincidir, van a variar en algunos millones. Entonces, lo que se hace ahí es hacer algunos ajustes. Cuando ustedes descargan el desagregado del PBI, abajito va a decir errores y omisiones, variación de inventarios. Esas cositas que aparecen ahí en la descomposición del PBI, errores y omisiones, variación de inventarios, esas cositas, esos lo ponen para que los tres métodos coincidan en un solo valor, porque empíricamente los números no te van a dar el mismo valor, lamentablemente. Pero teóricamente los tres deben salir lo mismo, teóricamente, pero en la práctica no sale lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay datos finos en el Perú, no hay datos muy confiables. Preguntas, chicos. Ok, dicho eso, podemos hablar ahora de qué cosa es PBI. A ver, acá me pregunta Javier. Si vendes tu casa no entra en el PBI. En el caso que la estés construyendo, ahora sí entraría, sí. Si construyes algo este año, una casa, una finca, sí, sí entra. Si compras un auto nuevo, sí entra en el PBI.
Todo lo nuevo que se produce este año, sí entra. Pero si lo estás vendiendo y es de segunda mano, no entra. Lo que podría entrar quizás en el PBI es la comisión que te cobra el agente inmobiliario por vender tu casa. Cuando tú vendes tu casa, te cobran, no sé, un porcentaje por el servicio de ofrecer tu casa, ¿no? Los agentes inmobiliarios se cobran. Ese valor chiquito que te cobran es un servicio, ¿no es cierto? El servicio inmobiliario. Eso sí entra en el PBI, ¿no? Pero el valor de tu casa en sí, que estás vendiendo y es de segunda mano, de segundo uso, no entra. Bueno, sigamos leyendo. Dice, un pastelero elabora 20 tortas el 31 de diciembre de un año, del año pasado. El 31 de diciembre se elaboran 20 tortas. Y las vende a un minorista a 350 soles ese mismo día. Vende 15 tortas, produce 20 tortas, vende 15 tortas a un valor de 350. Este minorista las va a vender al público el 1 de enero. El 1 de enero, el minorista las vende a 500 soles cada uno. A 500 soles cada uno. Unos días después arrojó a la basura las 5 tortas que no vendió. ¿Cómo se ve afectado el Producto Bruto Interno del año pasado y de este año? A ver. Acá tenemos 2 años, ¿no? Supongamos 2019 y este es enero del 2020. Entonces, el Producto Bruto Interno es todo lo que se ha producido en un año determinado, ¿no es cierto? Entonces, esas 20 tortas que se han producido en el 2019 son parte del PBI del 2019, ¿no es cierto? Esas 20 tortas son parte del PBI del 2019. ¿Cuánto sería el valor de esas 20 tortas? 20 por 350, ¿no? 20 por 350, que sería 7.000. Es el valor que aporta esas tortas del PBI. Y ese valor se descompone en 2 cosas. Uno, en lo que se vendió y en inventarios. La venta fue de 15 tortas y 5 tortas con valor 350 es inventario, lo que se quedó en la tienda, lo que se quedó en el almacén sin haberse vendido. Vamos a calcular. Sería calcular 15 por 150. Sería 5.250. Es lo que se vendió, ¿no? Y en inventarios quedó 5 por 350. 1.750. Entonces, esa contribución de las tortas al PBI fue 7.000. Parte fue vendida, 5.250, y parte se quedó en el almacén como inventarios. Listo. Eso es para el 2019. Ahora vayamos al 2020. En el 2020, el vendedor tuvo un ingreso de 500 por 15 tortas, ¿no? 500 por 15 tortas. 7.500. Pero eso es lo que vendió esa persona, pero le costó ¿cuánto? 500 por... No,
que costó 350 por 15. 350 por 15, 5.250. Entonces, la diferencia entre 7.500 y 5.250 sería 2.250. Este 2.250 es parte del PBI del 2020. ¿Por qué? Porque el valor de las tortas, que es 5.250, es su costo, ¿no? Y lo vendió a 7.500. Entonces, la diferencia, lo que ganó por el servicio de revender las tortas es 2.250. Entonces, eso sería la contribución al PBI. Sin embargo, como se han tirado las tortas al tacho, 5 tortas, va a haber un inventario negativo. Esas 5 tortas que valían 350 se van a botar a la basura en ese año y por tanto ese inventario va a ser negativo. Sería 2.250 menos 1.750 sería 500. Entonces, el PBI del 2020 ha aumentado en 500 por todo lo que ha pasado y la contribución de las torres al PBI en el 2019 ha sido 7.000. Entonces, esa cuestión de los inventarios es interesante, ¿no? Por ejemplo, ustedes van al INEI o al BCR y descargan la composición del PBI. Y si la variación de PBI que ustedes ven ahí sale negativo, es porque, a ver, vamos a ver. Ustedes ven inventarios positivos, inventario positivo, es porque se ha producido más de lo que se ha vendido. Entonces, no sé, soy un productor de zapatillas, he producido 5.000 zapatillas, pero solamente he vendido 3.000. Entonces, tengo un inventario positivo de 200. ¿Qué es un inventario negativo? Es lo contrario. Yo he vendido 5.000 zapatillas, pero recién he producido 2.000 zapatillas. Entonces, estoy debiendo una producción. En este caso del ejemplo que está en la PD, el inventario es negativo porque he desechado las cosas, las he botado a la basura. Entonces, es como lo contrario a producción, ¿no? Estoy deshaciéndome de cosas. Pregunta, chicos. ¿El PBI del segundo año cuánto sería? Eh, a ver, inicialmente el PBI de 2020 está aumentando en 2.250 porque eso es lo que ha ganado por vender las tortas, pero se va a reducir en 1.750 porque estoy eliminando o desechando cosas, ¿no? Entonces, en realidad el PBI debería ser este último, 500. La resta de 2.250 menos 1.750. Entonces, PBI de 2019, 7.000, PBI de 2020, 500. ¿Esto cuánto es? Perdón. Es 1.750. Me pasé con un 0. Bueno, 500 por 15. 500 por 15. 7.500. Acá he escrito mal. Es 7.500 menos 5.250. Está bien. Acá escribí mal, pero ahora está bien.
Pues como se dan cuenta, en el 2019 he contado toda la producción, a pesar que no he vendido toda la producción, ¿no? Entonces, eso sí, hay que tomarlo en cuenta siempre. Sigamos. Bueno, les iba a decir lo siguiente. El PBI, cuando hablamos de PBI, usualmente nos estamos refiriendo al PBI real, pero también existe el PBI nominal. El PBI nominal es la sumatoria de todos los bienes que se producen en la economía multiplicados por el precio del año en el cual se produjeron todos los bienes. Entonces, es el precio del bien Y, la cantidad del bien Y en el año T, supongamos. Desde el bien 1 hasta el bien N. Entonces, por ejemplo, quiero el PBI del 2020, el PBI nominal del 2020. Entonces, hago la sumatoria de todos los bienes, de toda la cantidad de bienes producidos en el 2020, por los precios de todos los bienes con el precio del 2020. El precio del 2020 de todos los bienes. Pero si quiero el PBI real del año T, lo que voy a hacer es hacer la sumatoria de todos los bienes que se produjeron en ese año T, pero multiplicados por el precio de los bienes, pero de un año base. Supongamos que el año base, al menos en el Perú, el año base es 2007, ¿no? Creo que sí es 2007. Supongamos que es 2007. Entonces yo quiero el PBI del año 2020, pero es el PBI real. Entonces hago sumatoria de todo lo que se ha producido en el 2020, pero multiplicado por precios del año base, que es 2007. Es decir, estoy utilizando precios fijos, precios de un año fijo. Esto, ¿por qué se hace? Por lo siguiente. Si yo agarro el PBI nominal, resulta que es un poco engañoso, porque el PBI nominal puede aumentar por dos cosas, porque aumente las cantidades producidas o porque aumenten los precios. Entonces, supongamos que en el Perú no se ha producido más, se ha producido lo mismo que el año anterior, pero los precios han aumentado. Si eso sucede, resulta que el PBI nominal va a aumentar. Y es engañoso, ¿no? No es que estamos mejor económicamente, al contrario, estamos peor porque los precios han subido. Pero el PBI nominal está aumentando. Pues por eso es que el PBI nominal es engañoso, porque puede cambiar o puede aumentar porque aumentó las cantidades producidas o porque aumentaron precios. Para eliminar ese doble canal de aumento, doble canal de cambio, es que se utiliza el PBI real. Como estamos utilizando precios fijos, los precios de año base, la única forma que aumente el PBI real es que aumente las cantidades producidas. Entonces, eh, eso ya es más digerible porque lo que nos importa como economistas es que aumenten la cantidad de cosas, que aumente la producción. Porque en teoría el bienestar está en que la economía produzca más, haya más bienes disponibles, y por tanto se pueda consumir más. Entonces, el PBI real es una mejor aproximación de la situación económica. El PBI nominal es un poco engañoso. Entonces, esas dos cositas hay que tomarlas en cuenta y las vamos a utilizar en los ejercicios que van a venir en un rato. ¿Pregunta, chicos?
Hablamos, dice la pregunta 3. Profesor, una pregunta. Me ha Dime. quedado una duda de la pregunta anterior. Entonces, en el PBI del primer año está contando los inventarios, ¿no? Pero el inventario se cuenta en el PBI. Sí, hay un regloncito que vas a encontrar en el BCR que dice variación de inventarios. Entonces, sí se cuenta. Es todo lo que has producido, pero no has vendido todavía. Claro, ya, ok. Ya. Entonces, vayamos. 3, dice. La economía del país O está compuesta por 3 sectores productivos, de modo que el sector A no compra bienes a otros sectores, pero produce y vende trigo al sector B por un valor de A, vende a B por un valor de 600. El sector B compra bienes intermedios del sector A por un valor de 600 y elabora harina por un valor de 1000 que vende al sector C. Al sector C le vende por valor de 1000. El sector C compra bienes intermedios del sector B y produce pan que vende totalmente a los consumidores finales por el valor de 1400. El consumidor. Y esto se parece mucho eh, al método del valor agregado, ¿no? Cada empresa, cada sector está agregando valor eh, poco a poco. Y acá me dice que el sector A le ha costado sus insumos cero, ¿no? Es decir, de la nada. Puede ser, por ejemplo, el sector agrícola, ¿no? El sector agrícola, con poco gasto, porque solamente son semillas, tierras, genera eh, alimentos, ¿no? A eso se refiere. Puedo medir lo siguiente, puedo decir, ¿cuál es el valor agregado que ha generado el sector A? Sería sus ingresos menos sus costos, ¿no? Sería ingresos menos costos. Eso es lo que ha generado la empresa. Sus ingresos son 600, porque lo ha vendido a 600, pero no le ha costado nada, ¿no? Cero. El valor agregado a la empresa A o del sector A es 600. El valor agregado de la empresa B son igual sus ingresos menos sus costos. La empresa B ha vendido su producción a 1000, pero ha gastado en insumos que le compró a la empresa A por valor de 600. Entonces, su valor agregado o el valor agregado que ha generado la empresa B es 400. Y el valor agregado de la empresa C son sus ingresos y sus costos. Ha vendido toda su producción a 1400, pero ha comprado eh, por valor de 1000 a la empresa B. Entonces sería 400, lo que ha generado como nuevo valor. Y según el método del valor agregado, el PBI es la sumatoria de todos los valores agregados. Entonces, si sumo todos estos valores agregados, tengo 1400. Ese sería el valor del PBI para esta economía. El producto interno bruto, el producto nacional es 1400. Y el valor agregado de cada sector es lo que aparece en la pantalla, ¿no? De la empresa A o del sector A es 600, del sector B es 400 y del sector C 400. Se dan cuenta que este PBI final o este PBI que hemos calculado es idéntico a lo que ha consumido el consumidor final. Eso es eso eh, tiene que ver con que solamente el PBI, o sea, se puede medir el PBI por el lado del valor agregado, que es lo que hemos hecho, pero también se podría medir por el lado del consumo. Y acá me está diciendo que el consumidor solamente consume 1400. Entonces, de frente hubiera podido decir, el PBI es 1400 porque es el gasto del consumidor final.
pero era más fácil o más intuitivo verlo por el lado de valor agregado. Preguntas, chicos. Algo que me olvidaba. Le dejamos acá. Entonces ya sabemos cómo es el PBI real, cómo es el PBI nominal. Ahora veamos cómo se calcula la inflación. La inflación, hay varias formas de medir la inflación. Al menos la inflación que sale en televisión, ¿no? Que nos dicen que los precios han aumentado tanto, es una inflación calculada a partir del índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor es el costo de los bienes que usualmente las familias peruanas consumen. ¿No? Por ejemplo, las familias peruanas gastan el 10% en arroz, el 5% en azúcar, el 10% en Netflix, el 20% en transporte. Entonces, todos esos bienes lo acumulan y sacan como un ponderador, ¿no? Una canasta ponderada de esos bienes, como una familia promedio consume. Y eso es lo que nos presentan en televisión. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos interesa eh, a los que vemos televisión, ¿no? A los consumidores. Cómo cambia el costo de vida, cómo cambia el costo de una canasta de consumo promedio. Pero esa canasta de consumo promedio no incluye a todos los bienes de la economía. Por ejemplo, ¿cómo cambió el precio de los helicópteros? ¿Eso le importa a un consumidor promedio? No, no. ¿Cómo cambió el precio de los submarinos? No, a nadie le importa al menos un consumidor promedio. Pero al país o al Estado sí le importa. Entonces, hay otra forma de calcular la inflación, que es por el deflactor. Esa inflación calculada por el deflactor sí considera todos los bienes de la economía, desde los dulces hasta los panetones, panes, hasta los helicópteros, submarinos, todo, tractores, todo. Y se calcula de la siguiente forma. Esa inflación es deflactor del año T, supongamos que eso es inflación para el año T, ya. Entonces, deflactor del año T menos deflactor del año T menos 1 entre deflactor del año T menos 1. Y eso en porcentaje, por 100%. Y la pregunta es, ¿qué es deflactor? El deflactor es lo siguiente. El deflactor del año T es igual al PBI, sería el PBI del año T, es el PBI nominal, menos el PBI real del año T, entre el PBI del año T, el PBI real. Entonces, ese es el deflactor del PBI. ¿Qué intuición hay detrás del deflactor? Es cuán distante está el PBI nominal del PBI real. En otras palabras, me está diciendo, si no habría inflación, si los precios no subirían, estos dos valores, PBI nominal y PBI real, serían cero, ¿no? Entonces, no hay inflación. Pero si estos dos elementos, PBI nominal y PBI real, están alejados, se alejan, es porque los precios han cambiado mucho. Entonces, a eso se refiere con el deflactor. El deflactor, en teoría, es el numerito que nos sirve para quitarle el efecto del precio al PBI. Ese es el deflactor. Y el deflactor usualmente se multiplica por 100. Eso simplemente por convención, porque así se suele utilizar. No tiene una explicación teórica.
Entonces, para hallar la inflación, tengo que hallar los deflactores. Y para hallar los deflactores, tengo que tener tanto PBI nominal como PBI real. Dicho eso, vayamos a la pregunta 4. Dice, a medida... ya, me dice, en el año 2019, el deflactor del año 2019 era 74.38. Y el PBI real de ese año 2019 era 929 millones. ¿Qué más? Y el año base era el año 2014. Me piden calcular el PBI nominal, del 2019. Y yo recuerdo que el deflactor, voy a ponerle D, ¿no? O sea, deflactor del año T es igual al PBI del año T, pero el PBI nominal, menos el PBI real del año T, y todo eso entre el PBI real del año T. Y bueno, es multiplicado por 100. Entonces simplemente reemplazo, ¿no? Sé que el deflactor es 74.38, sé que el PBI nominal no lo conozco, sé que el PBI real es 929 millones, menos 929 millones, entre PBI real 929 millones, todo eso por 100, y ahí tengo una sola incógnita, ¿no? Que es PBI nominal. Simplemente reemplazo, lo meto a la calculadora, veamos cuánto sale. 38, puse 28, 38, 24, 74, 38, sale. 4, lo meto en la calculadora, y más o menos el PBI nominal para ese año 2019 es 691 millones aproximadamente. 31,691 millones aproximadamente. Hasta ahí pregunta, chicos. Ok, sigamos entonces. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Siguiendo los datos de la pregunta, ¿cuánto fue la inflación entre 2014 y 2019? 2014 y 2019. Inflación. Esta no es inflación anual, no es una inflación entre 2 años, 2019, 2014 y 2019. Si yo quiero inflación entre 2 años, no sería deflactor del primer año, del año final, 2019, menos deflactor del año 14, entre deflactor del 14. Cuando yo estaba hablando de inflación hace un rato, estaba hablando de inflación anual, ¿no? Respecto al año anterior. Por eso le ponía T-1. Entonces es lo típico, ¿no? Lo típico que nos piden usualmente. La inflación de este año es 5%. Eso se refiere a que los precios han aumentado 5% en relación a los precios del año pasado. Pero esa pregunta me está diciendo cómo han aumentado los precios entre 2 años
que se distancian 6 años, ¿no? 5 años, 2019 y 2014. Entonces, yo sé que el deflactor del 2019 es 74,38. El deflactor del 2014 no lo sé, el deflactor, pero puedo intuirlo. Vamos a ver cuál es el deflactor del 2019. Veamos, voy a poner acá. Deflactor del 2014. El deflactor del 2014 sería PBI nominal del 2014 menos PBI nominal real de 2014 entre PBI real del 2014. Y resulta que el PBI nominal de 2014 y el PBI real de 2014 son iguales. Entonces ese deflactor sería deflector PBI real menos 1. Un segundo. No, lo han hecho al revés. Ahora, lo han hecho de frente. Ya. Acá el deflactor, según el libro que están utilizando ustedes, es nominal entre real nomás. No lo resten acá. Acá sería por 100. Con otro profesor estoy utilizando otro libro, y por eso que el deflector era la resta. Pero en el libro que están utilizando ustedes, que es Lima Rivera, simplemente es nominal entre real. Corrijan eso. Entonces, PBI nominal entre PBI real es el deflactor. Acá corregimos, y PBI nominal entre real, y acá PBI entre real, despejando, sería que el deflactor, que el PBI sería Pero igual. se puede decir que el deflactor en el año base siempre va a ser 1, ¿no? Sí, eso vamos a verlo en un ratito. Sería 900 millones. Nos quedaría así. Y como acá teníamos esto, sería así. Pues el deflactor sería igual a 1. El deflactor del año base es 1. ¿Por qué? Porque el PBI nominal es la sumatoria de los precios multiplicados por las cantidades del año 2014. Y el PBI real sería precios del año base por cantidades del año 2014. Pero el año base es el mismo, 2014. Entonces, por eso que si yo simplifico esto, me quedaría 1. El deflactor del año base va a ser 1. Bueno, si acá le multiplico por 100, sería 100. Sería 1 por 100, 100. Acá me quedaría menos 100 y menos 100. Entonces, eso me va a salir menos 25,6 más o menos. Lo que me está diciendo es que la inflación es negativa. En otras palabras, que los precios han bajado. Entonces, entre el 2014 y el 2019, los precios han bajado en 25,62. Entonces, mientras más grande es el deflactor, me está diciendo que los precios han aumentado mucho, ¿no? Si el deflactor fuera 1, es que el PBI nominal y el real es el mismo. Preguntas, chicos.
Profesor, ¿podría repetir eso, lo que dijo que si el deflactor sube es porque los precios han subido mucho? A ver, agarremos esta expresión del deflactor. Y recordemos que PBI nominal era sumatoria, los precios en el mismo periodo, por las cantidades en el mismo periodo, y el PBI real era precios del año base por cantidades del año que estamos estudiando. Por así. Entonces, si esto es mayor a 100, ¿no? Si ese deflactor es alto, la única forma de que sea alto es porque estos precios son distintos, ¿no? El precio T y el precio B son distintos. ¿Por qué? Porque esas cantidades son las mismas, ¿no? No hay diferencia en cantidades, la única diferencia es en precios. Entonces, si el precio en el periodo T es mucho mayor al precio en el periodo B, eso es que ha habido un incremento de precios, ¿no? Supongamos, año T es 2020 y año base es 2010. La diferencia es grande. ¿Por qué? Porque los precios han subido un montón, porque los precios del año actual son mucho más altos que los años base, del año base. Si ese deflactor fuera pequeño, lo que me está diciendo es que el denominador es grande, ¿no? En otras palabras, que el precio del año base es mayor o más grande que el precio en el año que estoy estudiando. Eso es lo que está pasando exactamente en el ejemplo, ¿no? En el año base, los precios son mayores al año 2019. Por eso es que la inflación es menor. Sigamos leyendo. Si a los datos de la pregunta A se le agrega que el PBI del año base fue 820 millones, ¿cuánto varió el PBI nominal entre 2014 y 2019? Ya me está pidiendo la variación porcentual del PBI nominal entre los años 1999, no, 2019, 2019 y 2014. ¿Cómo veo una variación porcentual? Simplemente el PBI del año final, que es 2019, menos el PBI del año inicial, 2014, entre el PBI del año inicial. Y eso para que sea en porcentaje por 100%. Ya he calculado hace un rato que el PBI nominal del 2019 es 691 aproximadamente. Me dan por dato que es 820 el PBI nominal de 2014. El 2014, ¿no? 820 por 100%, me quedaría menos 15.73%. Entonces el PBI nominal ha caído 15.73% entre esos periodos, entre el periodo 2019 y 2014. Luego, en la siguiente me dice, usando los datos de la pregunta anterior, ¿cuánto varió el PBI real entre el 2014 y el 2019? Algo parecido, ¿no? Variación porcentual del PBI, pero real, entre el 2019 y 2014. Sería la misma expresión, pero con PBI real. PBI real de 2019 menos PBI real de 2014 entre PBI nominal, pero real, del 2014. Todo eso por 100%. Según los cálculos que hemos hecho, el PBI real es 929. Esos datos, ¿no? Por dato nos han dicho que es 929. 820 por dato es el PBI real de 2014. Entonces, acá por 100%, me daría 13.29%.
Y acá hay algo interesante. El PBI real es positivo y el PBI no, perdón, el crecimiento del PBI real es positivo y el crecimiento del PBI nominal es negativo. Por eso es que les decía que el PBI nominal es eh, engañoso, ¿no? Porque lo que nos interesa a nosotros como economistas es el PBI real. La cantidad de bienes ha aumentado o ha caído. Entonces, en teoría, si yo viera este dato, menos 15,73, diría, ah, no, la economía está empeorando. Pero no es que esté empeorando, simplemente que los precios han caído. Entonces, lo mejor es que yo me fije en el PBI real. Y cuando veo el PBI real, me doy cuenta que en realidad la economía ha mejorado. Eso, por ejemplo, un error que cometen algunos periodistas en la radio, en la televisión, en los periódicos. Simplemente se meten a la página del INEI y ven la primera tasa de crecimiento que les aparece, ¿no? Y a veces agarran la tasa de crecimiento del PBI nominal, entonces están haciendo una mala lectura, ¿no? Porque el PBI nominal no nos interesa, en realidad. El que nos interesa es el PBI real. Para hablar de crecimiento, al final de año o al inicio del siguiente año, cuando hablen el PBI del PBI del 2022 ha crecido tanto, se están refiriendo al PBI real, no se están refiriendo al PBI nominal. Pregunta, chicos. Sigamos. Dice, ¿cuál es la tasa de crecimiento promedio anual del PBI real entre 2014 y 2019? Nos resulta lo siguiente. A ver, veamos. Voy a tener acá el año T, el año T más 1, el año T más 2, el año T más 3, el año T más 4. Supongamos que el PBI aumenta del año T al año T más 1 en 5%. Del año T más 1 al año T más 2 aumenta 1%. Del año T más 2 al año T más 3 aumenta 2%. Y del año T más 3 al año T más 4 aumenta, no sé, otros 2%. Esos son los crecimientos anuales, ¿no? Cada año crece un porcentaje. Pero yo también podría decir de frente, del año T al año T más 4 ha crecido tanto por ciento. ¿Cómo hallo eso? De la siguiente forma. Vamos a ponerle que se va a hacer X%, ¿ya? Sería, a ver, supongamos que es un sol, ¿ya? Un sol con crecimiento 5% sería 1,05, ¿no? Porque sería 1 más 5% multiplicado por ese un sol. Eso me saldría, agarro mi calculadora, sería 1,05, ¿no? Acá sería 1,05. 1,05. Y eso va a crecer 1% para el siguiente año. 1% para el siguiente año, ¿cuánto sería? Por 1,01. 1,05 por 1,01. Sería 1,0605. Luego crece 2%. Sería por 1,02. 1
0,871. Luego crece 2% por 1,02. Ya, 1,10334. ¿No? Entonces, ese un sol en el periodo inicial ha crecido el primer año 5%, luego 1%, luego 2%, luego 2% en el último año. Y así ese un sol la transformó en un sol punto 10,334. Ya sale. Si quiero hallar ese valor de crecimiento comparando el periodo final con el periodo inicial, ¿qué hago? Agarro el periodo final menos el periodo inicial entre el periodo inicial. Y acá me saldría 10, y eso por 100%. Por 100%. Fijo, sería igual a 10,334%. Este valor X es 10,334. Si yo comparo el periodo final con el periodo inicial, digo que creció 10,334%. ¿Hasta ahí claro, chicos? Pero eso yo puedo calcular una tasa promedio constante en el tiempo. Es decir, de este periodo a este periodo, de este periodo a este periodo, de este periodo a este periodo, pero quiero una tasa de crecimiento, digamos, no sé, X, de vuelta X. La misma. Ese X yo le voy a llamar tasa de crecimiento promedio. X va a ser la tasa de crecimiento promedio, tasa de crecimiento promedio, tasa de crecimiento promedio. Esa tasa de crecimiento promedio lo que me está diciendo es, si el crecimiento hubiera sido el mismo durante todos los años, ¿cuál debió ser ese X para que se refleje en ese 10,334? Yo sé que el crecimiento observado es variable, ¿no? 5%, 1%, 2%, 3%. Pero equivalente a ese crecimiento, ¿cuál sería un crecimiento constante? Pues ese es ese X. ¿Cómo lo hallo? De la siguiente forma. Pongo, quiero ese crecimiento total, pero descompuesto de la siguiente forma. 1 más X%. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4. Entonces, elevado a la 4. Entonces, ahí calculo. Entonces, ponemos en la calculadora. Sería 10,334% igual a 1 más X elevado a la 4. Y acá X me saldría calcular eso.
Para que sea más intuitivo así. Vamos a ver. Ya sería 1 más X% elevado a la 4, porque son 4 veces, 4 saltos. Eso debe ser equivalente a que ha crecido mi un sol en cuánto, en 110, no, en 1 más 10.334%. Ahí está, ahora sí. Entonces, ahí tendría lo siguiente. 1 más. Tendría X, que sería igual a 2.489%. Entonces, esto se refiere a que estos crecimientos de 5, 1, 2 y 2% es equivalente a que hubiera crecido cada año de forma constante el 2.489%. Ya eso sería una tasa de crecimiento promedio. ¿Queda claro, chicos? Eso es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Para que quede más o menos claro. O sea, en el ejercicio lo que me están pidiendo es que haya esa tasa de crecimiento promedio. Entonces, la fórmula para hallar la tasa de crecimiento promedio sería la siguiente. Vamos a poner así. Sería 1 más la tasa de crecimiento que hemos hallado, que es 13.29, ¿no? 13.29, 13.29% elevado al cuadrado. Ese es el crecimiento entre 2014 y 2019, pero eso debe ser equivalente a 1 más un porcentaje X, que se va a llamar la tasa de crecimiento promedio, elevado elevado a los periodos totales que tengo entre 2019 y 2014. ¿Cuántos años hay? Hay 5 años, ¿no? Entonces así sería la fórmula. Metemos eso a una calculadora y veamos cuánto sale. Sale 1. Punto 13, 29. Sería 3.16, creo. 3.2. 3.2%. Entonces, ese crecimiento entre 2014 y 2019, acá está 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Lo que me está diciendo, del 2014 al 2019 ha crecido 13.29%. Yo no sé exactamente cuánto ha crecido en cada año en particular, pero sí sé que eso es equivalente a que cada año haya crecido 2.2%, 3.2%. ¿Preguntas, chicos?
Sigamos. Entonces veamos el número siguiente. Ya, hagamos el 5 y el 6. El 7, por el momento no es necesario que lo sepan. No va a entrar en la calificada. Así que lo vamos a hacer en la clase en la siguiente dirigida. Vayamos al 5. El 5 dice, a partir de la siguiente tabla, calcule la tasa de inflación entre cada uno de los periodos, calcule para cada año el ingreso real y que puede concluir sobre la tasa de crecimiento del ingreso real. Al compararla con la tasa de crecimiento del ingreso nominal, estaría satisfecho si el salario nominal sube 10% cada año. Entonces, en esa pregunta, lo único que tengo que hacer es preguntarme cuál es la fórmula de inflación. Y ya sabemos que la inflación es simplemente cómo varían los precios, ¿no? En este caso no me está dando el deflactor, pero sí me está dando un índice de precios. Entonces, ese índice de precios también los voy a utilizar acá. Sería inflación del año T, va a ser el índice de precios del año T menos el índice de precios del año T menos 1. Y de esta forma. Ese índice de precios, por ejemplo, puede ser el índice de precios al consumidor, o el índice de precios al por mayor, o el índice de precios de los exportadores, o el índice de precio de la manufactura. ¿En qué se diferencian? En que cada uno de estos índices selecciona una canasta de bienes. En el caso del índice de precios del consumidor, selecciona la canasta de bienes que usualmente en promedio consume una familia. El índice de precios del mayorista utiliza solamente los bienes que las empresas mayoristas compran. El índice de precios del exportador es una canasta de bienes, son los precios de una canasta de bienes compuesta simplemente por lo que suelen comprar un exportador promedio. El índice de precios de la manufactura es los precios, un número que refleja los precios de los bienes que las empresas manufactureras usualmente compran. Entonces, eso es un índice de precios. Acá no nos importa cuál es el índice de precios, simplemente que nos va a servir para calcular la inflación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver la inflación del año 2016, necesito índice de precios del 2016 menos índice de precios del 2015, que es el año anterior, entre índice de precios del 2015. Y según los datos que tengo ahí, no está el índice de precios del 2015. Con los datos que tengo ahí, no puedo hallar esa inflación. Pero sí puedo hallar la inflación del 2015, porque es índice de precios del 2015 menos índice de precios del 2014 entre índice de precios del 2014. Índice de precios del 2015, pero 2017. 2017. Sí, 2017. Estoy yendo hacia atrás, debería ser hacia adelante. A ver, 2017, 2016, 2016. 2017 es 127.43, el 2016 es 125.72, entre 125 por 72. Bueno, si quiero que esté en porcentaje, le multiplico por 100%. Por 100%. Por 100%. Y me saldría más o menos 1.36. Entonces, la inflación del 2017 es 1.36%. Y así ustedes van sacando para cada uno. Acá les dejo las soluciones. ¿Ya? Para el 2018 va a salir 2.197. Para el 2019 va a salir 1.897. Y para el 2020 va a salir 1.974. Entonces simplemente es restar, dividir y multiplicarlo por 100%.
Luego me están pidiendo el ingreso real. Entonces, cuando me piden el ingreso real o el producto real, lo que tengo que hacer es simplemente deflactar o eh, quitarle el efecto de los precios. Entonces, vamos a ver algo parecido. Entonces tendría, por ejemplo, si yo quiero saber el ingreso real del año T, lo que voy a hacer es acordarme, me voy a acordar que el deflactor del año T era igual a PBI del nominal del año T entre PBI real del año T. Lo mismo funciona acá. Si quiero saber el ingreso nominal del año T, ingreso real del año T, si hago esa relación, esa división, lo que me va a salir es el índice de precios. El índice de precios del año T. Tengo esa fórmula que es en realidad idéntica a la del deflactor, ¿no? Porque el índice de precios es en realidad un deflactor. Entonces, calculan, ¿no? Por ejemplo, índice de precios para el 2016 era igual a 125.72. Y yo sé que ese índice de precios se compone de ingresos nominales, que en este caso era 4.028.4, y no sé cuánto es el ingreso real del año 2016. No, simplemente despejo, y ahí tendría ingreso real del 2016. Recuerden que el índice de precios está multiplicado por 100, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá debería ser por 100. Ya por 100. Acá me faltaría por 100. Entonces, el ingreso real sería igual a ¿cuánto? 3.204.3. Entonces, en este caso, para hallar el ingreso real, simplemente hay que utilizar eh, esta formulita. Y con eso pueden hallar el ingreso real para el 2017, 2018, 2019 y 2020. Acá les dejo para que comprueben si les sale lo mismo. 616, 3164.0, 3110.4, 3025.4. Sigamos leyendo, dice. ¿Qué puede concluir la tasa de crecimiento real, tasa de crecimiento del ingreso real al compararla con tasa de crecimiento nominal? Nos tengo que hallar tasa de crecimiento del ingreso real para cada año y tasa de crecimiento nominal para cada año. Y es muy parecido a lo que ya habíamos hallado el crecimiento del PBI. Simplemente ingreso real del año T menos ingreso real del año T menos 1 entre ingreso real de T menos 1, si quiero en porcentaje, por 100%. Y lo mismo para el ingreso nominal. Ingreso nominal del año T menos ingreso nominal del año T menos 1 entre ingreso nominal del año T menos 1 por 100%. Y así hallo para todos los años que tengo. Voy a poner acá una tablita. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Acá vamos a poner tasa de crecimiento de ingreso real, tasa de crecimiento del ingreso nominal. Si me doy cuenta, la tasa de crecimiento para el 2016 no se puede hallar, ¿no? Porque necesito información del 2015. Entonces acá
no tengo información, no puedo hallarla. Para el 2017 me va a salir acá menos 1.33%, 0.076%, menos 1.694%, menos 2.73%. En el caso del nominal va a salir 0.009%, 2.276%. La parte operativa no me importa mucho, porque es simplemente multiplicar y, bueno, restar y dividir y multiplicar. Pero lo que me importa es que vean esto. El ingreso real es negativo para el 2017, pero es positivo el crecimiento del... Pero no es PBI, no es ingreso. El crecimiento del ingreso real es negativo, el crecimiento del ingreso nominal es positivo. En el 2019 ambos son positivos. En el 2019 el primero es negativo, el segundo es positivo. Y en el último ambos son negativos. Entonces, no necesariamente el crecimiento del nominal y el crecimiento real siempre van a ser el mismo signo. Pueden ser signos contrarios, muchas veces. Pero el que siempre nos va a importar es el real. El real es el que de verdad es más informativo para nosotros. ¿Por qué? Porque solamente nos está hablando de cómo crecen la cantidad de cosas. En este caso, el ingreso real se refiere a cuántas cosas yo puedo comprar con mi ingreso. El ingreso nominal se refiere a cuánto dinero tengo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1.000.000 de soles en mi cuenta bancaria, no me importa cuántos ceros tenga mi cuenta bancaria, sino me importa cuántas cosas puedo comprar con ese dinero que tengo en el banco. O sea, el ingreso nominal se refiere a cuántos soles, a cuántos ceros tengo en mi cuenta bancaria. Mientras que el PBI real, el ingreso real se refiere a cuántas cosas puedo comprar con ese dinero. Entonces, esa es la diferencia ahí. Profesor, la pregunta nos piden como que, o sea, a qué conclusión llegamos, ¿no? Con la comparación, o sea, ¿cómo podríamos responder ahí? A ver, ¿qué puede concluir sobre la tasa de crecimiento del ingreso real y compararlo con la tasa de crecimiento nominal? A ver. A ver. La tasa de crecimiento nominal del 2017, por ejemplo, es positiva y la tasa de crecimiento real es negativa. ¿Eso a qué conclusión me lleva? Que la producción, o bueno, que las cosas que puedo comprar en realidad se han disminuido, ¿no? Porque es negativo. Sin embargo, me está diciendo que mi dinero ha aumentado porque está acá. Entonces, voy a leer así. En el 2017, mi dinero ha aumentado, mis ingresos han aumentado, tengo más ceros en mi cuenta bancaria, pero a pesar de que tengo más dinero, puedo comprar menos cosas. ¿Y eso por qué creen? Porque los precios han subido, ¿no? Es la única razón. Entonces, a pesar de que tengo más plata en mi cuenta bancaria, puedo comprar menos cosas. Probablemente, o no probablemente, seguramente porque los precios han subido, porque ha habido una inflación alta. Para el 2018, mis ingresos han aumentado más y eso ha hecho que yo pueda comprar más. Entonces, quizás en ese caso, el aumento de mis ingresos ha sido mayor que el aumento de la inflación. En el 2017, el aumento de la inflación ha ganado a al aumento de precios. El aumento de precios ha sido más fuerte de lo que ha aumentado mis ingresos, mi dinero. En el 2019, mis ingresos han aumentado poquito
menos de 1%, y a pesar de que he ganado más, puedo comprar menos cosas. ¿Por qué? La inflación seguro ha sido grande y ha sido mucho más grande de cómo ha crecido mis ingresos. En el último año, mis ingresos han caído y eso ha hecho que también caigan las cosas que puedo comprar. Pero se dan cuenta que ha caído mi ingreso poquito, pero ha caído drásticamente lo que puedo comprar. Entonces eso también debe ser porque la inflación ha sido alta. Gano menos, por tanto compro menos, pero encima la inflación es alta, entonces peor, menos inclusive voy a comprar. Entonces, no nos piden, bueno, sí nos piden, ¿no? La inflación. Arriba está. En el A hemos calculado la inflación. Si se dan cuenta, la inflación siempre ha sido alta. Entonces, una conclusión general que debemos sacar de esto es la siguiente. Si mis ingresos aumentan en el tiempo, eso solamente me va a traer mayor bienestar si la inflación aumenta en una menor medida. Entonces, por ejemplo, si mis ingresos aumentan todos los años en 10%, la inflación debe aumentar en menos porcentaje de 10% para que mi bienestar sea mejor. En otras palabras, si mis ingresos aumentan en el 10% y la inflación aumenta en 5%, yo estoy mejor, estoy bien. Pero si mi ingreso aumenta en 10% y la inflación aumenta en 20%, yo voy a estar peor. Pongamos acá. Si mis ingresos aumentan en 10% y la inflación aumenta en 5%, estoy bien. Si mis ingresos aumentan en 10% y la inflación aumenta en un porcentaje mayor, 20%, voy a estar peor. Si mis ingresos aumentan en 10% y la inflación igual, y la inflación aumenta exactamente en 10%, yo voy a estar igual que antes. Esa es la conclusión general que se puede sacar de acá. Que mis ingresos aumentan mi capacidad de compra, pero la inflación reduce mi capacidad de compra. Y exactamente por eso es que viene la pregunta siguiente que dice, ¿estaría satisfecho si su salario aumenta en 10% cada año? Y yo digo que sí. ¿Por qué? Porque la inflación que he calculado en la primera parte me dice que la inflación es 1.36, luego es 2.19, luego es 1.89, luego es 1.97. Entonces las inflaciones son chiquitas, entonces son más chiquitas que el crecimiento de mi ingreso, entonces yo voy a estar mejor en el futuro. A eso se refiere. Preguntas, chicos. Sí, profesor, yo tengo una duda nomás sobre justo ayer con el profesor definimos lo que es el dinero y nos mencionó que la manera correcta de definirlo es no a través de tener más plata, ¿no? Sino sobre el poder de compra. Entonces iría más en concordancia con lo que usted dice del ingreso real. Exacto. Entonces, ajá, ingreso real, claro, con el poder de compra, lo que está explicando, no en sí que tengas más plata, por así decirlo, ¿no? Entonces, al momento de comentarlo, si yo menciono dinero, ¿no estaría entrando en ambigüedad? ¿Cómo lo podría mencionar para no referirme con dinero cuando respondo a la pregunta? Buena pregunta. ¿Cómo lo podría llamar? Porque si pongo dinero y el otro le pongo poder de compra, entonces como que puede entrar en confusión, ¿no?
O sea, poder de compra siempre se va a referir a la cantidad de cosas que puedes comprar. Ajá. Y dinero sí se refiere, no sé, a 100 soles, 200 soles. Sí, o Claro, sea, esa es como la definición que todos tenemos, ¿no? Pero eso yo también como que lo estaba pensando y digo, puedo decir, sí, tengo más dinero, pero mi poder de compra no ha aumentado, ¿no? O sí, igual o ha disminuido. Pero mi problema viene con que ayer con el profesor definimos dinero como no esa definición global que tenemos, ¿no? Sino dinero como poder de compra. Por sí. eso era mi confusión. A ver. Mm, Luego, cuando vayamos a ver modelos ISLM, por ejemplo, vamos a utilizar M, que es masa monetaria, ¿no? Como el dinero, ¿no? Masa monetaria es la cantidad de dinero. Y cuando tú lo divides entre el precio, eso se refiere a la masa monetaria real, entre comillas. Sería algo así, ¿no? El dinero, mmm, buena pregunta. Mm, no tiene un nombre en específico, ¿no? En realidad, para referirse al dinero como cosas. Vamos a preguntar al profesor, ya yo te intento. ¿Cree que yo podría mencionarlo quizá como un ejemplo si mi sueldo ha aumentado? Pero creo que ahí se podría aclarar, ¿no? Claro, mejor así, ¿no? Claro, ¿no? Sí podría poner, si mi sueldo ha aumentado, sin embargo mi poder de compra no, creo que se puede Sí, diferenciar. sí, mejor utilizar sueldo sí, mejor así. Ya, listo, profesor, gracias. Con eso como que ya sería más claro lo que quiere decir. Veamos qué más dice. La última pregunta, les pido que eh, la repasen. Es una pregunta típica, exámenes, controles. Pero es solamente aplicar fórmulas. Okay. Nos dice, la economía produce tres bienes, vestidos, alimentos y transportes. Calcula el PBI nominal, el real, la tasa de crecimiento, el deflactor del PBI, la tasa de inflación para eh, esos años. Ahí diría para los años del 99 al 2000. Ya, el 99 y el 2000. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hallar el PBI nominal del 2020. Yo recuerdo que PBI nominal 2020, la sumatoria de precios y cantidades de todos los bienes del 2020 a precios del 2020. No, simplemente multiplico, ¿no? Cantidad de vestidos, 11. Por precio de los vestidos, 1. Más cantidad de alimentos, 12. Por precio de alimentos, 13. Más cantidad de transporte, 22. Por precio de transporte, 24. Entonces, eso sería mi PBI nominal de 2020. Si me piden PBI real del 2020, sería sumatoria de todos los precios multiplicados por las cantidades de todos los bienes del año 2020, pero multiplicado por los precios del año base, que en este caso es 1998. Entonces, ¿cuánto de vestidos produzco en el 2020? Pero en el 2000, ¿no? 2000. Eso es 2020. Son 2000. Ya. PBI del 2020, de los 2000. PBI 2020. ¿Cuántos vestidos produzco en el 2020? 11. ¿Y cuál era el precio en el 98? 10. ¿Cuál era el precio? 11, 11. Déjenme revisar. 11 por 11, 12 por 13, 22 por 4. Entonces, en el 2020 produzco 11 unidades de vestidos, pero los precios en el año base eran 10. Entonces, 11 por 10.
produzco 2 unidades de transporte, perdón, 2 unidades de alimentos, y los alimentos costaban en el año base 10. Produzco 22 unidades de transporte, pero el precio en el año base era 20. Entonces están cambiando los precios, ¿no? Los precios son los que estoy utilizando del 98, el año base. Luego, la tasa de crecimiento, ¿no? Me piden variación o tasa de crecimiento, variación porcentual, que es lo mismo, del PBI nominal del 2000, sería PBI nominal del 2000 menos PBI nominal del 99 entre PBI nominal del 99 por 100%. Y así lo hacen para los demás años, ¿no? ¿Sé cuál es el PBI nominal de 2020? Sí, ¿no? Acá lo he calculado, se lo pongo ahí. ¿Sé cuál es el PBI nominal del 99? Sí, lo puedo calcular con los datos que están ahí, también lo calculo. Entonces tienen todos los datos para calcular eso. Luego, variación porcentual del PBI real del 2020, pero del 2000, sería PBI real del 2000 menos PBI del 2000 entre PBI del 2000 por 100%. ¿Tengo el PBI real del 2000? Sí. Del 99, 1999. Sí, te puedo hallarlo con los datos que tengo en mi tablita, ¿no? Entonces, normal. ¿Qué más? El deflactor del PBI, también. Si quiero el deflactor del 2020, simplemente PBI nominal del 2020 entre PBI real del 2020. Esos datos los calculo, están acá y están acá. Y ya está. Agarro mi calculadora y ya está. Tasa de inflación. Inflación, supongamos, del 2020. Simplemente deflactor del 2020 menos deflactor del 2000. ¿Qué hago? ¿Por qué digo 2020? Creo que he hecho muchos ejemplos con 2000 en otro curso. Por eso me quedo con 2000. La inflación del 2000 sería igual a deflactor de ese año menos deflactor del año anterior entre el deflactor del año anterior por 100%. Y bueno, a veces o usualmente el deflactor se multiplica por 100, acá por 100. Entonces todo eso, todo lo que ya viene ahí es operar, ¿no? Solamente la idea es que recuerden esas fórmulas. Si recuerdan esas fórmulas, les va a ir bien al menos a una pregunta en su PC, ¿no? ¿Cómo se calcula el PBI nominal? ¿Cómo se calcula el PBI real? ¿Cómo se calculan las tasas de crecimiento? ¿Cómo se calcula el deflactor? ¿Y cómo se calcula la inflación? Si tienen claras esas formulitas, las memorizan, les va a ir bien al menos en una de las preguntas que vienen mañana. ¿Preguntas, chicos? Sí, podemos usar calculadora mañana. No hay problema. Podemos usar calculadora, apuntes no, pero calculadoras. Profesor, una pregunta, ¿han quedado sobre cuántos decimales tenemos que utilizar o cómo va a ser? Ah, no, pero no, 2 es suficiente, ¿no? Dos decimales es suficiente. Ya. Ok, chicos, entonces, con esas fórmulas, practiquen ese ejercicio número 6 y les va a ir bien si lo hacen, si lo practican.
Chicos, mañana nos vemos.